Pues vamos a empezar. Ay, me dijeron que no me moviera mucho porque para las cámaras hay que salir bastante bien. Aunque no creo que con esta cara, porque ayer estaba luchando, mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra moquitos de globo, dolor de cabeza y aires de agosto, porque me quería dar gripe. Entonces, pero ahí estamos, se disfruta el mes de agosto, el mes de las cometas. ¿Ya fueron a volar cometas? Eso es muy bonito, eso es de las cosas que aquí en Colombia se hace mucho. En México no hay este viento. En México le decimos papalote. Y hay una frase que dice, haz de tu vida un papalote. ¿Qué quiere decir? Haz lo que quieras, échala a volar. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero tenía que hacer tiempo. Y vamos a empezar entonces a platicar. Ayer mientras estaba pues en cama y entre las cobijas, sábanas y chocolatito, que yo también me hago mi chocolate colombiano, con pan frío. No, ahí sí no. ¿A ustedes les gusta comer el chocolate caliente con pan frío? Pueden comprar sus bollitos y esos y los comen fríos. ¿Les gusta así? Yo sí, no me gusta. Yo lo parto, le pongo mantequilla, lo meto al hornito y después con miel de maple o syrup, todo eso. A mí me gusta así. Yo es muy difícil que todavía me aguante el pan frío, pero también fue otro breviario cultural que quería compartirles desde mi corazón. Para cuando me inviten, no me inviten pan frío, les voy a decir gracias, estoy a dieta, con los cachetes se nota que no, pero no importa, hay que parecer más que ser. Veía ayer en el Twitter, escribía tweets, es una de las cosas que me gusta hacer. Yo tengo no ministerio, sino un memesterio, entonces hago memes y constantemente estamos subiendo ahí a las redes. Y vi una noticia que me gustó mucho. Hay una de las series favoritas que salió en Netflix que se llama Breaking Bad. Qué bonito mi inglés, es increíble. No me aprendo la canción, pero Breaking Bad me sale súper bonito. Es una serie, no sé si la hayan visto, la recomiendo. Me gustó mucho, ya tiene su tiempo, pero anunciaron que el próximo mes va a salir algo que le llaman de pronto crossover, no, una película, pero bueno, crossover es cuando salen otras series, otras películas, otros capítulos de personajes que no son de la misma serie o película, como de Star Wars también anunciaron otra de Obi-Wan Kenobi, otro de Han Solo, salió una película que es como un crossover de esa película. Entonces yo me emocioné porque esa serie de Breaking Bad va mostrando, de pronto si la ves y la empiezas a ver, como que no te atrapa, como que dices, no me gusta. Yo en su tiempo la compré en CDs todavía, y los primeros 2 capítulos como que no te atrapa. Ya después vas entendiendo y viendo a los personajes y te vas dando cuenta que son tan parecidos a nosotros que a través de las situaciones que enfrentan va cambiando y van sacando lo más oscuro de sus personalidades. Van transformándose los personajes y eso es lo interesante de esa serie. Te la recomiendo. Si no lees la Biblia de todas maneras, entonces pasa el tiempo en esa serie y porque puede traer una enseñanza. De hecho, hoy vamos a hablar de Breaking Bad porque pues no veo ni Biblias. No, mentira. Sí traemos Biblia, yo traigo mi Biblia. Sí, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque hoy quiero platicarte acerca de un crossover de una parte de la Biblia. Un crossover de uno de mis personajes favoritos. Las veces que he estado aquí siempre lo menciono mucho, él es Pedro. Y este crossover va a ser como que al final de una temporada del libro de Juan o de la serie de Juan. Yo siempre digo, si lees la Biblia, si te pones a estudiar la Biblia, trata de verla como una serie, imagínatela de una forma lineal en donde vayas encontrando a los personajes buenos, malos, por qué se hizo así, cuál fue esa reacción, y cuando vas tomándole ese sabor como una novela épica o como una serie o como si fuera Rosa de Guadalupe si quieres por los milagros, pero cuando tú vas entendiéndola y saboreándola, le tomas cierto aprecio y quieres seguir. Entonces aquí vamos a platicar un poquito acerca de un capítulo que resume todo el libro de Juan o los evangelios. Es uno de mis favoritos. Juan, yo les he comentado aquí, de pronto se me hacía un poco petulante cuando decía yo soy el discípulo amado, pero después que entiendes que él dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Yo soy su amado, entonces como una reciprocidad o una conveniencia lo amo a él porque él me mostró su amor dando su vida por mí. Y siempre que escribe él, escribe en tercera persona de él y dice Juan, el discípulo amado o el que estaba cerca de Jesús. Pero bueno, eso es parte de la personalidad de cada uno de los personajes que tenemos dentro del evangelio. Me gusta y les he dicho, con Juan, un cafecito no, pero iría al cine porque es una buena compañía. A lo mejor en medio de la película se recarga y uno como si, espérate Juan. Con Pedro me tomaba un cafecito, una charla, hasta pizzas pediríamos. Con Judas no sé, ahí sí con él un chicharrón, pero ahí voy, ¿no? Ahí voy colombiano. No sé con los personajes. Con Pablo sí, no. Digo, ese sí es muy enojón. No me cae bien, ¿no? Sí lo leo, pero ahí muere, dicen en México. Pero aquí vamos a ver esto. Me gustaría que leyéramos o recapituláramos, porque siempre me encanta. En el capítulo anterior, hoy vamos a hablar
del capítulo 21. Yo le pondría, si fuera este crossover de Pedro, le pondría Pedro el pródigo, o la insoportable incapacidad de reconocer a Jesús. Ah, qué bonito se escucha. Soy bueno para eso. Ya lo demás no sé, pero los títulos soy bueno para eso. En el capítulo 20, en el capítulo anterior de la serie que está acabando, vemos cómo en el capítulo 20 llega de mañana María a buscar a Jesús, una mujer que buscaba a Jesús, pero algo sucede con ella, que aún llegando y teniendo a Jesús de frente no lo reconoce. Alguna vez platicamos en ello, después lo van ustedes a ver. Eso es la tarea que me gustaría dejarles. Estando María delante de Jesús, cuando van al sepulcro, llegaron Pedro y Juan y lo vieron, pero no entendían, salieron a correr a buscar a los demás, a los otros discípulos, pero María se quedó ahí tratando de buscar. Se apareció Jesús, aparecieron dos ángeles, le dicen: ¿a quién buscas? Y no le importó la emocionante aventura espiritual de ver unos ángeles, seres celestiales, sino que preguntaba: yo busco a mi Señor Jesús. Qué bonito es que busquemos más profundamente que otros. Pero cuando Jesús se le apareció ahí mismo, después de que los ángeles se fueron, estaba Jesús y María no lo reconoció. Aquí empezamos a ver un poquito los personajes de la Biblia, que alrededor de todo ello son, primero que nada, personajes secundarios. Podemos leer las historias de los héroes de la Biblia, pero no son lo principal. El personaje principal de nuestra historia bíblica siempre es Jesús. Toda la Biblia nos lleva a Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo nos debe de llevar a Jesús porque es nuestro personaje principal. Sin embargo, aquí María estaba ella diciéndole, pensando que era el hortelano. Cuando Jesús estaba ahí no lo reconocía. Por eso digo, esa insoportable incapacidad del ser humano de reconocer a Jesús cuando está ahí, en su necesidad, en su lloro. Jesús ahí le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Tres preguntas importantes. ¿En dónde le has puesto? Una pregunta que nos hace también a nosotros: ¿qué ha sido de tu vida cristiana? ¿En dónde pusiste a ese Jesús que conociste algún día? ¿En dónde estás buscando respuestas? ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué te afliges si yo estoy contigo? María no lo reconocía hasta que él le dice: María, la llama por su nombre, porque así nos conoce Dios, el Espíritu Santo, por nombre, desde antes de nacer. María lo reconoce, y entonces ahí es una de las principales cosas que podemos encontrar en la Biblia, que no es el hombre o la mujer tratando de buscar a Dios o reconocerlo, sino es Dios que busca al hombre. Cuando tú lees y estudias la Biblia, te das cuenta que no es solo una religión, una fantasía o una ilusión, una doctrina, tratando el hombre de hacer méritos por acercarse a Dios, sino es Dios lo que ya hizo para acercarse al hombre. A través del Evangelio y la palabra vemos cómo Dios va buscando, y vamos a ver al ratito unos capítulos de esos. El capítulo 20, entonces, estamos haciendo un pequeño tráiler, que en mis tiempos se decían cortos. Después de esto hablan a los demás discípulos. Jesús resucitó. Jesús se presenta en el aposento alto en el mismo capítulo 20, en donde estaban los discípulos temerosos, metidos ahí en un lugar con las puertas cerradas, y dice la palabra que Jesús se presenta delante de ellos cuando tenían las puertas cerradas. Eso es un milagro. ¿Cómo es que pasó? Algún agnóstico dirá: pues se metió por las ventanas. Probablemente, pero no me quiten la ilusión de que fue algo espectacular. Jesús estaba ahí. Porque a veces yo también soy un poco agnóstico. ¿A poco sí? Pero debemos de creer con fe. Y aquí está Jesús, se les aparece a los discípulos, empieza a decir: soy yo. Los discípulos creen. Él los va y los busca. Ellos estaban temerosos, no buscaban a Jesús después de no encontrarlo en la tumba. Después de esto pasa una semana y vuelve a estar Jesús con los discípulos, y fue cuando conocemos la historia que Tomás llega y le dice: ¿eres tú? Solamente lo voy a creer si veo sus llagas. Y cuando está Jesús le dice: aquí está, mete mi mano, mete tu dedo en mis llagas. Y entonces Tomás dice: ¡oh! Y se tira de rodillas. Este es casi el final del capítulo 20. Y por eso yo digo que, como si fuera una serie, aquí sería el zoom hacia el rostro de Tomás. ¡oh, creo! Y Jesús así. Y entonces ahí se congela la imagen y empiezan a aparecer créditos, ¿no? Así, ¿no? Productor general, Dios. Productor asociado, su hijo Jesús. Traducción a diferentes lenguas, el Espíritu Santo. Por orden de aparición, el cast, Adán y Eva. Y así empezamos, pero está muy tonto eso. A lo que voy es, quiero que leamos lo que saldría en ese capítulo, en ese final del capítulo, para empezar con nuestro crossover. ¿Les parece? En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30. A ver si lo tenemos en pantallas, y si no, yo intento leerlo por aquí. ¿Listos? ¿Sí o sí? Ya se me durmieron. Bueno, vamos, dice así:
Hizo además Jesús, acabó, close up, Jesús con las manos, Tomás creyendo, aparecieron antes de los créditos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Para qué? Para que tú y yo creyéramos. Para que tú y yo creyéramos. Hizo además Jesús, versículo 31, pero estas cosas se han escrito. ¿Cuáles cosas? Los milagros que Jesús hizo, lo que estaba aquí enseñando. Pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué? Para que tú y yo creamos. O sea, las cosas simplemente han sido para que tú y yo creamos. Porque a veces yo decía, oye, es muy poquito los evangelios, las cosas que hizo Jesús. Si tú ves otra historia, otro libro, Harry Potter hizo más cosas, el Señor de los Anillos, cualquier otra serie como que tienen más emociones. Esa tiene poquitos milagros de alguna manera, pero dice, hizo más cosas. Pero si no te son suficientes con estas, pues entonces ¿de qué se trata la vida? Como diría la canción, ¿no? ¿Tú de qué vas? Di mi vida por ti y todavía dices que no te amo, ¿tú de qué vas? No sé qué salmista dijo eso, pero me vino a la mente. Hizo Jesús muchas otras cosas para que tú y yo creyéramos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que viendo cosas tú y yo no creemos. Nos cuesta trabajo esa insoportable incapacidad de reconocer que es Jesús el que hizo algo. Nos cuesta trabajo reconocer que Él está trabajando en nuestra vida. Y entonces íbamos al crossover o a la serie o a la película o a la vida de mi Pedro, uno de mis favoritos. Capítulo 21. Empezamos y dice así: después de esto empieza una nueva serie. Después de esto Jesús se manifestó otra vez. Y me encantaría cuando viera el principio de esta serie, cortitos de Pedro con la música de Friends, ¿no? Así cortando la oreja, orando por la suegra. ¿Qué cosas hizo, no? Yo daría mi vida por ti. Cortitos de la vida de Pedro, que es un personaje que se parece mucho a ti y a mí. Es impulsivo, emotivo, emocionalista, de todo. Pero hubo un momento en el que él hizo algo que yo me sentiría muy mal y que le agradezco que me lo haya puesto como ejemplo. Después de haber negado a Jesús, que es por lo que más lo reconocemos o nos acordamos, ¿sí o no? Negó a Jesús, cantó el gallo y después no supimos de él. Por eso creo yo que está este pedacito en esta palabra, que está en este evangelio, este crossover en donde nos habla qué pasó con Pedro. Tú y yo nos quedaríamos simplemente, bueno, ¿y qué? ¿Lo negó y siguió el ejemplo de Judas, se ahorcó, se quería morir? Yo creo que sí. Yo creo que después de darse cuenta de lo que había hecho, sentía una depresión terrible con ganas de no saber nada de lo que le había enseñado Jesús. Después de haber reconocido y convivido con ese Jesús, después de haber corrido a la tumba y ver que no estaba, entonces su mente era una explosión de emociones. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese momento? Sin embargo, a diferencia de muchos de nosotros que sentimos que le fallamos a Dios, a Jesús, a la palabra, a ser un cristiano comprometido, en vez de alejarse, él permaneció con sus hermanos. Por eso es la importancia de pertenecer, de asistir, de estar en una iglesia, en un compañerismo, en un lugar en donde podamos tener como centro la euforia de seguir conociendo a Jesús, de seguir aprendiendo, de seguir creyendo, de ver las historias bíblicas y ver nuestras propias historias para que podamos entonces entender lo que Él tiene como propósito para nuestra vida. El Pedro, aún con esa depresión que yo desde mi imaginación pienso que tenía, estaba siempre con sus amigos o con los discípulos que no sabían ni qué había pasado. Después de esto, versículo 1 del capítulo 21, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Quién se manifestó? Jesús. Ellos no lo buscaron la tercera vez. Por ahí dicen la tercera es la vencida. Bueno, pues aquí se les manifestó a ellos otra vez. Ellos seguían con miedo, no sabían ni qué, pero en vez de andar como locos buscando, se esperaban, porque también entendían que Dios va detrás de nosotros. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Por más, no depende del que corre y el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Él se acerca a los discípulos. Estaban otra vez sus discípulos, otra vez se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este mar es el mar de Galilea. Estaban ahí en el mismo lugar en el que llamó a Pedro, en el mismo lugar en el que a Pedro le dijo: yo quiero que tú seas pescador de hombres. En ese mismo lugar en donde tuvo el llamado, el encuentro, el antes y después de su vida. Estaba con los discípulos y aquí nos habla acerca de la gente que ya conocemos de ese Jesús, que ya hemos convivido, que ya conocimos algo, pero que todavía dudamos un poco de nuestro caminar con Él. Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás el Dídimo, o llamado el Dídimo, Natanael, que después le cambiaron su nombre, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran uno que se llamaba Juan, y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Estaban la gente que ya había conocido a Jesús, como tú y como yo. Estaban ahí en el mar. Pero aquí hay una cosa que de pronto no entendemos. ¿Por qué estaban en el mar? Porque en el mar la vida es más sabrosa. Porque a lo mejor estaban diciendo, pues vamos ahí para curar el alma. Vamos a la playa para curar el alma. Podría ser, porque a veces ellos, pues, a María le preguntó, ¿en dónde estás buscando? A lo mejor se fueron a la playa porque sentían su alma que estaba sin alimento. Pero hay en este crossover, hay unos, en los evangelios, en el evangelio de Mateo, nos dice a dónde les dijo Jesús que fueran. Y aquí vemos uno de los errores que como amigos, como hermanos, como Pedro, tuvo como, pues que lo debilitó en la fe. La desobediencia después de haber vivido tantas cosas. Rápidamente, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 16, creo que está. ¿Lo tienen por ahí? 28, 16. Se los leo y dice así. Pero los 11 discípulos, esta es la misma, esta es otra serie, otra versión, otro director que escribió los evangelios, pero lo pueden encontrar en la misma Biblia. Y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué les había Jesús? Que estuvieran ¿en dónde? En Galilea, pero en el monte, no en el mar. Cuando hablan la palabra de Dios y el evangelio del monte, Jesús estaba con la multitud, pero se iba al monte a orar. Aquí nos habla un poco de estar en comunión con Dios. Puede parecer bobo, pero pues estoy más cerquita de Dios. Me alejo de toda la mundanalidad de esto que está a nivel del piso y me voy a estar en comunión espiritual, algo más elevado. Él les dijo, esténse ahí. Y aquí empezamos con problemas como seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestra fe se debilita cuando desobedecemos. Cuando nosotros estamos escuchando algo de parte de Dios, te está diciendo, obedéceme. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en el que debes de esperar para que puedas ver lo que yo tengo prometido o para ti. Pero si tú decides hacer las cosas por ti mismo, pues es tu responsabilidad. Y su responsabilidad fue lo que lo llevó a Pedro a volverse, como digo, una vez más el hijo pródigo o el Pedro pródigo. Un Pedro que sabiendo, conociendo, estando con el Jesús, subía y bajaba en su vida espiritual como muchos de nosotros, y por eso me encanta. Nuevamente en el capítulo 21 de Juan. Vamos a seguir leyendo la historia. Ya vimos cómo desobedecieron. Jesús les dijo, espérenme en el monte. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una promesa y te dice, espera, no es el tiempo, pero ya? Y si no la veo de parte de Dios, voy a buscar en dónde puedo yo hacerla o a mi modo. Versículo 3. Entonces, ya que estaban todos juntos los discípulos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué les dijo? No les dijo, oigan, ¿qué hacemos? Ya se tardó Jesús. No, ya estaban en un lugar donde estaban desobedeciendo que esperaran el tiempo de Dios. Nos desesperamos, nuestros tiempos, nuestra vida va tan deprisa que queremos las cosas inmediato y a nuestra perspectiva, como yo quiero las cosas. Pedro le dice, no, yo me voy a pescar. Voy a regresar a mi zona de confort. Voy a regresar a lo que ya sé. Voy a regresar a donde estaba construyendo una vida que 3 años la dejé y ahora no sé ni qué. Ahí empiezo. ¿Cuántas veces has dicho, ya, ¿para qué voy a la iglesia? No he visto un cambio en mi vida, en mi familia, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. ¿Para qué? Mejor regreso a donde estaba. Y el Pedro estaba ahí. Voy a pescar. Y nunca falta en los líderes, ¿verdad? Era un líder porque los otros, pues más que ovejas, eran borregos. Porque le dicen, ellos le dijeron, pues vamos nosotros también. O sea, así como que, pues ¿qué hacemos? No había, si hubiera habido celular, pues estuvieran ahí chateando o algo, ¿no? Se pierde el tiempo tranquilamente, pero no había esa tecnología. Dice, pues vamos, pues no tenemos que hacer, ¿no? Y ahí van todos a pescar. El Pedro estaba para pescar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Me encanta, porque cuando tú quieres hacer las cosas por tu propio deseo, la embarramos. Cuando yo quiero hacer las cosas por mi propia sabiduría, pues no me salen como deberían. Puedo llegar a hacer algo bueno,
pero Dios tiene algo perfecto, que es su voluntad buena y agradable para tu vida. Cuando yo no reconozco que es Jesús el que me ordenó algo, entonces pierdo el tiempo. Pero Dios sigue buscándonos. Dios sigue tratando de llegar a cambiar, a sanar, a dar lo que necesitas. Rápidamente, y haciendo un paréntesis aquí, nos vamos un poquito hacia dos ejemplos de personas que también de pronto no reconocieron a Jesús, pero Jesús se acercó a ellos. En el mismo libro de Juan, en esta misma serie de Juan, en el capítulo 5, y ustedes saben la historia, yo creo, hay un hombre que estaba paralítico, el paralítico de Betesda, una ciudad que estaba ahí. Cuando Jesús se acercó ahí, le dijo a ese hombre que llevaba muchos años pues paralítico, esperando cerca de una fuente, que esa fuente se decía que de pronto llegaba el ángel y salpicaba, y el que estaba ahí era sano. Y Jesús se le acercó y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre que estaba ahí, el paralítico, le voltea y dice: pues ya ni quiero nada, ya estoy aquí conformado, porque sé que cuando trato de moverme, cuando veo que el agua se empieza a mover, pues no me puedo mover, y siempre hay uno más abusivo que se avienta antes que yo. Soy paralítico, de aquí a que les grito a mis amigos que me lleven, ya llegaron otros. Entonces estoy sin esperanza. Cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano?, no le preguntó qué religión eres, no le preguntó cómo está tu cuenta bancaria, en qué trabajas, ya tienes cédula. No le preguntó nada así. Simplemente le dijo: ¿quieres ser sano? Lo que Jesús esperaba de respuesta, y lo que Dios espera de nosotros cuando se acerca Él a nosotros, es que nosotros podamos mostrar nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestro yo no puedo, yo ya no me rindo. Por eso la Biblia siempre nos dice: morir a ti mismo. Hoy vamos a tener bautizo, si no me equivoco. Ese es un ejemplo de decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un acto de: yo no puedo por mí mismo llevar mi vida, necesito sumergirme en una forma metafórica para resucitar a un nuevo hombre. Me meto en la tierra como una semilla y resucita algo que va a dar frutos diferentes del Espíritu. Cuando yo reconozco no puedo, es cuando entonces mi ego, mi yo, se pone hasta abajo, y entonces resucitamos. Y entonces eres nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este hombre le dijo: pues es que no puedo. Y Jesús simplemente, al entender eso, al ver que él entendía y aceptaba su incapacidad de que por él mismo iba a hacer algo, por más versión de sí mismo y la mejor versión que pueda tener, no iba a ser sano. Jesús le dice: eres sano. Y pum, inmediatamente se levantó, tomó su camilla y todo lo que tenía ahí alrededor pidiendo limosnas, y se fue. Cuando Dios viene y sana tu vida, te da la fuerza para levantar aún todo lo que cargabas. Y se fue, pero el hombre pues ya nomás se fue, no fue de los seguidores ni nada, no volvimos a saber después de él. En el capítulo 9 tenemos otro ejemplo. Estos ejemplos quiero dártelos porque es lo mismo que te estoy platicando: la insoportable incapacidad del hombre de reconocer a Jesús, de agradecerlo, de seguirlo. En el capítulo 9 hay otro ciego, otro enfermo. ¿Y por qué cuento esto? Porque ¿se acuerdan lo que pasó ahí, que decía: muchas cosas más hizo Jesús, pero no están escritas en este libro? Pero las que están son para que creas. Por eso tenemos esos ejemplos. El ciego, estaba un ciego ahí, Jesús lo vio, lo mismo sus discípulos: pobre de este hombre, dicen, pobre de este hombre que está ciego, ya tiene casi 40 años y está ciego. Los discípulos decían: a ver, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice: tranquilos, no busquen una explicación científica. Las cosas que suceden a veces se dan para que podamos entender o ver la maravillosa obra de Dios en la vida de alguien. Suena medio difícil, medio fuerte de entender, pero tal vez tenemos algo en nuestra vida que no vemos una respuesta, pero espera en el tiempo obediente, con paciencia, porque vas a ver que va a ser la manifestación de Dios en un milagro en tu vida o en la de alguien cercano. Dice: no culpen a nadie, este hombre está así para que la gloria de Dios se manifieste. Lo que hace, y es espectacular también, hace lodo, saliva, le ponen los ojos a este hombre y ve. ¿Recuerdan esa historia? ¿Verdad que no se la imaginan en una serie? Yo sí me la imagino y me emociona. No sé a quién pondría ahí de cieguito, pero ahí estamos. Y cuando lo ponen ahí, los discípulos, wow, se maravillan. El capítulo 9 de Juan, lo vean, ahí regrésenle, así píquenle, capítulo 9. Y cuando va ahí a la sinagoga, los fariseos decían: pero ¿cómo es posible? ¿Quién te sanó? No le importa a la gente religiosa lo maravilloso de Dios, sino que rompen sus tradiciones.
Es día de reposo. Ya. Y empezaron a criticarlo y a decirle, ¿quién? ¿Con qué autoridad? Y el muchacho decía, a mí no me importa ni cómo fue, yo solamente sé que soy sano. Como muchas veces nosotros como cristianos recibimos cosas de Dios y no sé ni a quién agradecer ni cómo fue. ¿Qué te estás haciendo que te veo mejor? No sé, pero me estoy haciendo cristiano. No entiendo lo que Dios hace en mí, pero me gusta. No entiendo lo que Dios está haciendo, pero me está gustando y se está reflejando. Esa es la transformación. Ese es cuando Dios se está acercando a ti, a tu vida, aunque tú no te estás acercando a Él. Este hombre no siguió a Jesús. Qué triste, ¿no? El ciego no siguió a Jesús, sino que se fue otra vez a la sinagoga de donde lo criticaron. Y Jesús, ahí nos dice en el capítulo 9, después se los dejo de tarea, dice que Jesús fue a buscarlo porque oyó que lo estaban señalando. Nuevamente, el hombre dice, soy sano, pero no entiendo ni cómo. Qué rico que vengas a una iglesia a escuchar la palabra y no entiendas ni qué, pero cuando estás aquí el Espíritu Santo va a venir a hallarte a ti. Y Jesús le dice a este hombre ciego, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el hombre dice, pues si lo veo, sí, dime quién es. Dice, ahora sí ya ves, hace rato no veías. Pues lo tienes enfrente. Lo tienes enfrente, Dios se le reveló. ¿Me explico lo que quiero decir? A veces no entendemos las cosas, pero disfruta la vida cristiana. Y cuando va a llegar el momento en el que sigas en obediencia, Dios te llama y te confronta. ¿Quieres creer en el Hijo de Dios? Pues ¿quién es? Dime quién. O sea, sí, no creo ya en la religión o en la situación en la que he vivido, porque he recibido más piedras que abrazos. Y entonces Jesús le dice, aquí estoy, a partir de ahorita va a cambiar tu vida. La insoportable incapacidad del hombre de buscar a Dios, pero qué bonito es que Jesús viene a buscar lo que se había perdido. Qué bonito es que Él nos vino a abrazar. Regresamos a la historia de Pedro. Bueno, yo me emociono, ustedes tienen cara de que no. Y eso que traía gripa, pero ahorita me aventé unas pastillas. No sé qué eran, pero estoy bien loco. ¿Hay un maratón? ¿Un maratón no hay por ahí? Me vine en bicicleta desde donde vivo y no tengo bici. Venía bien rápido. Nomás veía los carros. Malditas drogas. Cuando ya iba amaneciendo, aquella noche no pescaron nada. Le pusimos pausa en lo que fuimos por unas crispetas, palomitas, poporopos, dicen en Guatemala. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Regresamos, desobedecieron, quédense en el monte. Ay no, qué aburrido es esperar el tiempo de Dios. Se bajan a hacer lo que ellos quieren. Su voluntad los lleva, aún siendo profesionales pescadores, a no tener nada, porque así somos. Sin Dios nada podéis hacer. Y se les presenta Jesús, pero más los discípulos no sabían que era Jesús, versículo 4. O sea, y tú te quejas de que es que no sé si sea Dios el que me está hablando. No te sientas mal, ellos tampoco, y sé eso que estaban tan cerca, pero no te conformes con quedarte ahí, sino busca más de la comunión de Dios a través de su palabra y de oración. Y Jesús les dijo, hijitos, había eco en esa playa por las velas del mar. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Cuando Dios quiere es burlón y sarcástico, así se me hace. Dirían en México, qué manchado, Señor. Hijitos, cuando ves la palabra hijitos, y aquí en una aplicación que tengo aquí de la Biblia en griego, aquí la tengo junto a Netflix, mi orden va, mira aquí está, Biblia, Netflix, Tinder, diccionario griego. Cuando dice hijitos, era una palabra que no era como les hablaba antes, ¿no? Antes les decía amados. Hijitos es como parce, amigo, cuate, pana. Chavos. Porque por eso no lo reconocieron, por la forma en que les habló. Chavos, parce, cuate, ¿tienen algo de comer? Así como que mete el dedo en la llaga. Qué manchado, Jesús. Pero no sabían. Y ellos le respondieron algo que necesitamos tú y yo: sinceridad. Porque tú y yo hubiéramos dicho, pues es que ahorita por lo del Amazonas, pues no, los peces se están asustando y busca una justificación para decirte que no. Jesús le dijo, echen la red a la derecha de la barca. ¿Qué? Si yo hubiera estado ahí, le digo, por favor, estuvimos toda la noche, somos profesionales, a la derecha. Yo soy de izquierda, soy Simón Petro. No, es otro. No, perdón, es otra vez. Es que me estoy yendo, esta es una versión más actual. Echada la red a la derecha de la barca.
y hallaréis. ¿Y qué? Hallaréis. Y ellos no habían reconocido a Jesús. Ve nada más, amigo, hermano, primo, cuñado. Cuando Jesús te está llamando no entendemos, pero si obedecemos lo que Él nos dice sin entender, es lo bonito. Camina, y salió sin saber a dónde iba. Dicen los héroes de la fe en Hebreos 11. Echad la barca a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, obedecieron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra pesca milagrosa. En el mismo lugar donde 3 años atrás, 3 años atrás, no estábamos aquí. Donde 3 años atrás Dios te sigue haciendo un llamado a ti para que digas, no dejes atrás el llamado que Dios te ha hecho. Tal vez la has embarrado, has caído, has negado, has hecho cosas por tu propio yo, pensando que podías, pensando que sin Dios se puede. Pero cuando escuchas su voz y empiezas a estar más en comunión con Él, aun cuando te alejes, Dios te va a buscar. No siempre, dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, en Isaías. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, es el libro de Juan y él escribe, le dijo a Pedro, es el Señor, un efecto Matrix. Wow, Jesús, me descubrieron. Pedro jalando las redes, la suelta las redes, y los otros que no eran pescadores, todos estaban jalando la red porque no podían. Es en serio, así dice la palabra. Y el Pedro dice, Jesús. Juan era de los que más estaba con Jesús. Por eso fue el que dijo, es Jesús. Estos milagros nomás Él. Hay una serie de teorías, porque da un número de 153 peces, pero esas son teorías conspiracionales. Otro día hacemos eso. Entonces dijo, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. O sea, dice, estaba medio encueradito porque estaba pues en la pesca, obviamente, pero dice, es Jesús. Pedro no era una persona mala, no era una persona que haya negado de corazón a Jesús, no era alguien que no creía en Él. Era una persona normal, corriente y común, más corriente que común, como dice Hechos 4:13. Era una persona como tú y como yo, que eso es lo bonito que nos pone de ejemplo. Que Jesús está reafirmando el llamado que le hizo. Le había dicho desde un principio, tú vas a estar contigo, tú vas a ser de los líderes de la iglesia. Cuando negó a Jesús dijo, no, yo no puedo, soy incapaz. Qué rico que dijo que soy incapaz. Qué rico que estuvo en una depresión y en un tiempo después de que Jesús lo negó, porque eso sirvió para madurar. Dicen por ahí, las frutas cuando maduran caen, los cristianos cuando caen maduran. No sé, ese fue un tweet que puse hace mucho y me gustó. La vida te manda indirectas, ayer puse eso, la vida te manda indirectas para que te vayas de forma directa con Dios. A veces no entendemos la vida, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué te alejaste de la roca firme y estás caminando en lodo, en un pantano? El Pedro se ciñó la ropa, se la puso porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hoy va a haber bautizos. El Pedro se bautizó aquí. Vi a Jesús y no le importaron tanto los peces. Cuando Dios te da, después de obedecer, agradeces lo que tienes, pero no dejas tus ojos en eso, sino que vas a buscar al Señor de los milagros. No te quedas con el milagro. Corrió y se aventó ahí al mar, y ese es también otro renacer. Por eso digo, el Pedro pródigo regresó a los brazos de misericordia y amor de Jesús. Jesús no lo señaló, Pedro, desgraciado, me negaste, ¿verdad, perro? No, se aventó a nadar. Esa es inmersión, y luego sale un nuevo Pedro con el llamado, con la reconciliación con ese Jesús, con ese Dios que no te va a señalar, a decir ni a criticar a pesar de, pero no te conformes. No se trata de, ay, Dios me perdona. No escupir sobre la gracia, sino respetar ese amor que Él nos da. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. O sea, iban jalando a los otros seguidores, dicen, no, que no se nos vayan los peces. Sí, Jesús ahí está, pero hay diferentes formas de seguir a Jesús. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. O sea, Jesús ya les estaba haciendo un asadito de peces. ¿Qué es esto? Jesús quiere volver a tener comunión contigo y conmigo, aún después de que le hemos fallado, que nos conoce, que sabe, porque Él dice, yo no veo en ti lo que hoy eres, sino lo que vas a hacer. No en tu tiempo, sino en mi tiempo.
en el tiempo de Dios. Por eso solo te pido, sé obediente. Sigue. Tal vez no tienes todo lo que desearían tus ojos ver por ahora, pero en el reino de los cielos tienes riquezas, tienes cosas, tienes éxito, tienes alcanzadas las metas que aún no están en tu corazón, pero yo las voy a poner ahí. Jesús dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Tenía ya las brasas, panes. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Aquí hay un milagro que no vemos. Entre todos los pescadores, dice que esos eran como unos 200 kilos de peces. No podían. Pero aquí en el versículo 11 dice: Simón Pedro sacó la red a tierra. O sea, él solito dijo: vénganos. O sea, como que una nueva fuerza le vino a él. Cuando Dios te da, tú vas a poder tener todo de una manera diferente para poder compartirlo con todos. Llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. ¿Qué dice Jesús? Ay, muchachos, me desobedecieron. No, él lo dijo así. Les dije que en el monte, ¿no? Dice: vengan, comamos, porque yo conozco tus debilidades, pero yo sé que cuando estamos en comunión vamos a poder hacer algo interesante. Resucita. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado con ellos. La vida de Pedro me gusta porque se parece mucho a la nuestra. La vida de Pedro me enseña que a pesar de que le falle, a pesar de ser natural como somos todos, él me sigue diciendo: regresa. La insoportable incapacidad de que yo reconozca a Jesús y le siga se muestra de forma contraria en que su amor es tan grande que él vino a sufrir por mí, a aguantarme, a tenerme paciencia. Y él me sigue diciendo: levántate, ven, persigue lo que yo te he dado, sé obediente. La fe, la obediencia y la esperanza van de la mano. El compromiso que dijiste tener conmigo, 3 años pasaron. Qué bonito es que en el mismo lugar, en el mismo mar, en la misma ciudad Galilea, ahí mismo Dios renovó sus votos con Pedro. Se volvieron a abrazar y después, cuando termina este crossover, ahí hay otras cositas que suceden, pero empieza lo más emocionante, en donde tú y yo somos parte. El libro de los Hechos, donde recibieron poder, donde hicieron cosas más grandes que Jesús, porque el Espíritu estaba en ellos, y no por ser más grandes, sino porque se multiplicaron, porque hablaron, porque eran personas transformadas, como nosotros aquí en Euforia. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar esta charla, esta enseñanza. Anhelo con todo mi corazón que haya sido de bendición para tu vida y que realmente hayas podido escuchar a Dios hablándote al oído. Vamos a seguir todos los domingos trayendo a tu pantalla, a tu celular, a tu computador contenido como este. Por favor, suscríbete a nuestro canal para que estés atento de las próximas enseñanzas que vamos a hacer acá en Euphoria Church. Compártelo con personas que lo necesitan y además queremos verte en vivo en nuestra iglesia. Te esperamos. Chao.